¿Conoces el concepto de periodo crítico? Esa temprana fase de la vida en la cual ocurre nuestro desarrollo motor, sensorial, cognitivo, social, etcétera. ¿Y sabías que ignorar la importancia y la relevancia de esta fase temprana de la vida, a pesar de todos los argumentos que la ciencia da al respecto, lleva a la mayor parte de personas sordas del mundo a la pobreza y a la minusvalía? En este video te voy a hablar del periodo crítico, de su relevancia y de por qué es indispensable que lo tengamos en cuenta en relación con la educación de las personas sordas. Existe una obvia diferencia entre la manera en la que un niño se apropia de una lengua y la manera en la que lo hace un adulto. Por una parte, el niño, sin aparente esfuerzo, de manera inconsciente, jugando, logra un dominio completo, absoluto de una lengua. Sin embargo, en el adulto parece ocurrir exactamente lo contrario. Tiene que haber un esfuerzo creciente según la edad, tiene que mediar en muchos casos una enseñanza formal para lograr una competencia en la lengua, y a pesar de todo el esfuerzo invertido, el dominio de la lengua que se consigue al final va a ser muchísimo menor que el que consigue el niño sin esfuerzo. ¿Y por qué es así? De eso te voy a hablar ahora. ¿Cómo podemos entender la noción de periodo crítico? Imaginemos que cuando cualquier animal nace, el cerebro viene con una serie de disposiciones a desarrollar habilidades que le van a permitir al organismo sobrevivir. El periodo crítico es una fase en la cual el cerebro de ese organismo está en capacidad de percibir los estímulos del ambiente, del entorno donde se mueve, y activar esa competencia, activar un mecanismo que permita desarrollar conexiones neuronales que van a hacer que el organismo reaccione ante esos estímulos y desarrolle una competencia. Vamos a verlo en el clásico ejemplo de los patos, que cuando nacen, cuando salen del huevo, tienen un periodo crítico. Es una ventana temporal muy corta de algunas horas en la cual van a ser capaces de observar el primer objeto que se mueva delante de ellos, el primer elemento móvil que pase delante de sus ojos. Ellos van a desarrollar una fijación automática por este animal que se mueva y van a seguirlo. Ellos saben en ese periodo, o el cerebro está determinado en ese periodo así biológicamente, para observar este primer movimiento y establecer una conexión que nosotros desde nuestra perspectiva humana diríamos, bueno, esta es mi mamá. Lo que significa este objeto, este ser que se mueve delante de mis ojos va a guiarme, va a protegerme, va a enseñarme lo que necesito para sobrevivir. ¿Por qué se llama esto periodo crítico? Porque esto ocurre únicamente en un número determinado de horas después de salir del huevo el patico. Después que pasa ese periodo crítico, ya el animalito no está en capacidad de establecer esa fijación con el objeto, con el ser que se mueva delante de sus ojos. Este ejemplo es un periodo crítico de pocas horas. El caso de la audición es un poco más complejo. Por ejemplo, si nosotros nacemos con algún tipo de perturbación de bloqueo auditivo que impida que la información llegue al cerebro, la información auditiva llegue al cerebro, pues el cerebro no va a entender que el estímulo auditivo es importante, y al cabo de un cierto tiempo va a eliminar la conexión neuronal con el oído, la va a desatender. Esto es un proceso que puede durar alrededor de 3 o 4 años desde el nacimiento. Es decir, si un niño no oye absolutamente nada desde el nacimiento, pues sencillamente la conexión neuronal cerebro-oído se va a desaparecer, va a eliminarse. Lo que quiere decir entonces que eso se puede considerar el periodo crítico para la audición. Esto es algo que los médicos que hacen los implantes cocleares toman muy en serio, porque dentro de ese periodo todavía es posible establecer la conexión, o que el cerebro, esperar que el cerebro desarrolle conexiones neuronales entre el estímulo auditivo externo y el procesamiento interno de las neuronas. Una vez pasado este tiempo, ya es poco probable esperar que se establezca la conexión neuronal. Así también existe, por ejemplo, un periodo crítico para la visión. Es un poco más largo que el periodo crítico para la audición. Los estudios estiman que entre los 7 y los 8 años de edad se cierra. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cerebro no recibe en el término de esta ventana temporal, sobre todo en la primera mitad de ese tiempo, estímulos visuales
pues va a entender que esta conexión previa, este hardware con que el niño nació, no es útil para la vida, para la supervivencia y por tanto va a eliminar la conexión. Esto puede observarse en casos trágicos de niños que nacen, por ejemplo, con una catarata cubriéndoles completamente el ojo y que durante muchísimo tiempo en una situación de pobreza extrema, los padres no tienen la posibilidad de eliminar el problema, el ojo no recibe el estímulo visual, el cerebro entiende este adminículo, esta extensión no me resulta útil y por tanto no la voy a tomar en cuenta. Y a partir de pasado ese tiempo, digamos, cuando el niño ya tiene 8 10 años de edad, es muy posible que a partir de que toda su vida, incluso si se opera la catarata, no vaya a ver correctamente. Pues del mismo modo hay una fase crítica para el lenguaje, un periodo crítico para el lenguaje. Este periodo crítico, todos los estudios señalan que se extiende entre el nacimiento y la pubertad. Sin embargo, es particularmente intenso durante los primeros 6 o 7 años de vida. Lo terrible detrás de la noción de periodo crítico del lenguaje es que del mismo modo que ocurre con el caso del patico, que pasado el periodo crítico ya no reconoce a la madre, o del niño o del cerebro que no es capaz ya de atender a ningún estímulo auditivo si nunca recibió estímulos del oído hasta los 3 4 años de edad, o del cerebro del niño que tiene las cataratas y que antes de los 10 años no es operado, que decide, bueno, este ojo no es una extensión que me mande información importante, por tanto voy a cerrarlo, voy a descartar esta conexión hacia el nervio óptico, etcétera. Y en todos estos casos vemos entonces que se pierde, una vez pasado el periodo crítico dedicado a ese fenómeno particular o a esa extensión particular de nuestro sistema sensorial, pues no va a haber ya capacidad cerebral, no va a haber ya la posibilidad de establecer esa conexión. Estamos hablando entonces de sordera permanente, de ceguera permanente o de no tener nunca una madre. Ahora, ¿qué pasa con el periodo crítico del lenguaje? Que una vez superado va a haber secuelas muy, muy graves en relación con la manera en la que el cerebro es capaz de utilizar el lenguaje para comunicarse y para concebir, para darle forma, para comprender el mundo. Y esto lamentablemente no es algo que nosotros debamos remitir a los pocos casos de niños lobos, de niños abandonados en el bosque que la historia reporta, sino que se trata realmente de casi la totalidad de los niños sordos que nacen en el mundo, que por razones estadísticas tienen padres oyentes que no tienen la capacidad de darles un entorno lingüístico a tiempo en el cual puedan aprovechar el periodo crítico del lenguaje para desarrollar esta competencia vital. Durante esta fase, el cerebro de los niños está en capacidad de, únicamente percibiendo las actividades a su alrededor, de descifrar, de decodificar los principios, las reglas que hay detrás de cada una de esas actividades. ¿Qué quiere decir esto de descifrar las reglas o de descifrar los principios que hay detrás de las actividades que ve alrededor suyo? Bueno, en el caso de las lenguas habladas o señadas, quiere decir que el niño, oyendo o mirando la lengua que se utiliza a su alrededor, es capaz de comenzar un proceso de análisis que lo lleva a descifrar cuáles son las reglas gramaticales, cuáles son los principios y las unidades fonológicas de esta lengua, etcétera. ¿Cómo podemos saber que esto efectivamente ocurre así en el cerebro del niño? Una de las pistas que utiliza la lingüística es analizar los llamados errores que comete el niño pequeño cuando está adquiriendo su lengua. Y les voy a dar un ejemplo de eso partiendo de los verbos irregulares, del caso de los llamados verbos fuertes del español. Digamos que en distintos ejemplos que el niño percibe, él oye, en el caso del niño oyente, oye palabras, oye variantes de verbos tales como comer, él come, él comió, salir, él sale, él salió, etcétera. Y a partir de estos ejemplos, el niño es capaz de analizar, o el cerebro del niño es capaz de analizar en un proceso inconsciente, que para todos los verbos terminados en er o terminados en ir, como comer y salir, la regla es el presente de la tercera persona lo hago con una e átona, es decir, sin acento. Mientras que para el pasado de la tercera persona tengo que añadir el diptongo yo. Y una vez en posesión de esta regla, pues comienza a experimentar para ver si es verdad. Entonces dice algo como, por ejemplo, correr, él corre, él corrió. Saber, él sabe, él sabió.
El caso del verbo saber, el verbo saber es un verbo fuerte, un verbo irregular, pues no aplica la regla que él encontró en el corpus, en los datos que le llegaron al cerebro, en los ejemplos que percibe a su alrededor. El niño no escucha, podemos estar seguros de que el niño no escucha a su alrededor una frase del tipo él sabió. Y esto nos permite entonces entender que si el niño genera estos ejemplos no es porque los escuchó, sino porque generó una regla previamente y luego experimentó para verificar la corrección de la regla. Es decir, el niño en esta fase realmente podemos considerarlo un gramático genial. Por supuesto, cuando el niño dice esto, los adultos a su alrededor lo van a corregir y le van a decir, no se dice él sabió, se dice él supo. Y a partir de esto se reconfigura la hipótesis que el cerebro del niño había elaborado y entiende que hay una serie de palabras que no cumplen la regla, que son excepciones a la regla. Pues bien, cuando el niño tiene acceso pleno, acceso libre de barreras, libre de restricciones a la lengua que se usa a su alrededor cuando el niño es muy pequeño, pues de esta manera va a adquirir su primera lengua, la lengua materna, la L1, también llamada lengua nativa. Y esto se hace sin ningún tipo de esfuerzo consciente o sin que haya necesidad de una enseñanza formal. A lo sumo hay estas intervenciones de los adultos para corregir, para precisar algunos detalles de las excepciones, sobre todo de esa lengua. Pues bien, un niño puesto en esta situación de tener acceso libre y pleno a la lengua a su alrededor, va a adquirir una, dos, tres, un número indeterminado de lenguas. Todas las lenguas que se utilizan activamente alrededor del niño pueden ser adquiridas por este de manera natural, es decir, pueden convertirse en su primera lengua o primeras lenguas, dicho de una manera más acertada. Esta primera lengua o estas primeras lenguas van a estar marcadas por una serie de características muy importantes. Una de ellas es que el niño va a tener un desempeño absolutamente competente en esas lenguas, por lo menos en los contextos en los que se utilizan esas lenguas. Otro aspecto es que el niño se va a ver a sí mismo como usuario de esa lengua, como usuario nativo de esa lengua. Se va a considerar, va a tener una identificación con ese uso. Y un tercer aspecto es que otras personas van a ver al niño a su vez como usuario nativo de esa lengua o de esas lenguas. Ahora bien, este ser visto como usuario nativo, este verse a sí mismo como usuario nativo e identificarse con la comunidad que tiene a su alrededor que usa esa lengua y este lograr un desempeño completamente eficiente en los contextos en los que usa la lengua, no solamente tiene que ver con la gramática, con el vocabulario, con la pronunciación de esa lengua, es decir, no solamente tiene que ver con los aspectos directamente gramaticales o lingüísticos de esa lengua concreta que está utilizando. Existe un elemento muchísimo más relevante para el desarrollo cognitivo que es lo que se conoce como la teoría de la mente. La teoría de la mente es una competencia cognitiva que nos pone a los seres humanos en la capacidad de imaginarnos qué es lo que piensan los otros, de hacernos representaciones mentales acerca de lo que los demás consideran, acerca de ellos mismos, acerca del mundo, acerca de nosotros. La teoría de la mente se desarrolla a partir de la adquisición temprana de una primera lengua. Y esto es sin duda el aspecto más relevante que tiene el adquirir una lengua primera tempranamente. A través de la teoría de la mente estamos en capacidad de socializar, estamos en capacidad de crear una imagen de nosotros mismos, una imagen del mundo, estamos en capacidad de convertirnos en seres sociales. La teoría de la mente se desarrolla como proceso cognitivo únicamente cuando la lengua primera es adquirida durante el periodo crítico. Y esto es lo que nos enseña la relevancia que tiene la adquisición temprana de esa primera lengua por parte de todos los niños. Ahora bien, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un niño pueda adquirir su primera lengua de manera natural, de manera espontánea? La primera de ellas es que no haya barreras sensoriales para el acceso a los datos de esa lengua. Es decir, que si la lengua es hablada, pues el niño no tenga barreras auditivas, es decir, no tenga algún tipo de discapacidad auditiva. Si la lengua es visual, pues no tenga algún tipo de discapacidad visual, etc. La segunda condición que debe cumplirse es que el niño participe activamente de las conversaciones, de la situación comunicativa que hay a su alrededor. Es decir, no se trata únicamente de que el niño esté allí y
escuche o vea la lengua a su alrededor, sino también de que sea incorporado como partícipe, que sea un miembro más de la situación de conversación, que se le pregunte, que se lo tome en cuenta, que se atienda a lo que dice, etcétera. Ahora bien, si una de estas dos condiciones no se cumple, bien sea porque existe una barrera sensorial, como en el caso de los niños sordos, o bien sea porque existe una exclusión del niño en virtud de que existe una barrera lingüística, porque no hay posibilidad de que los padres se comuniquen, por ejemplo, con el niño porque no conocen el código que el niño podría utilizar, etcétera. Si una de estas dos condiciones no se cumple, repito, no puede ocurrir entonces el proceso de adquisición. Este proceso no se cumple. Esto es lo que pasa con la mayor parte de los niños sordos, lamentablemente. Sobre esto les voy a hablar en otro video está dedicado a la privación lingüística. Y si este video te gustó, házmelo saber en los comentarios y deja un me gusta.